Hola, amigos, amigas, saludos cordiales a todos los participantes en este Congreso Iberoamericano, la educación ante el nuevo entorno digital. La presentación que les voy a ofrecer, la conferencia, tienen ustedes el título en la pantalla, lo voy a centrar en lo digital y el cambio brusco que se está generando en nuestra era, en nuestra época. Y este cambio, esta era digital, afecta también a la educación. El esquema en el que me voy a basar, la revolución digital y los cambios, los ejes de esta presentación, lo que afecta a las profesiones, y ahí estamos los educadores para tratar de adaptar, si es que en la educación también tenemos que considerar, tenemos que tener en cuenta estos cambios bruscos y esta realidad digital. La revolución digital y los cambios. Bueno, hace ya más de 20 años, un famoso informe muy conocido por todos, el informe de Loors, La educación encierra un tesoro, ya hablaba de que las nuevas tecnologías están realmente generando una verdadera revolución. Y esta revolución está afectando a todas las actividades que se relacionan con nuestra vida en general, con la producción, con el trabajo, pero también a las actividades que se relacionan o que están ligadas con la educación y la formación, que de alguna manera es lo que nos interesa en este ámbito en el que nos estamos desenvolviendo en este congreso. Es recurrente ofrecer este círculo sobre lo que sucede en un minuto en Internet, para hacernos idea de esta revolución digital, de esta era digital. Viene siendo recurrente y se viene actualizando año tras año, pero simplemente para considerar cómo estamos de inmersos en este mundo digital, que en un minuto, en 60 segundos, se generan casi 4 millones de búsquedas en Google, hay 1 millón de accesos a Facebook, se envían más de 18 millones de mensajes de texto, o se están visionando en un minuto alrededor de 4,5 millones de vídeos a través de YouTube, y así sucesivamente, por no hablar de lo que nos está llegando, la inteligencia artificial, el mundo de Internet de las cosas, la robótica, los drones, la realidad virtual y aumentada, el Big Data, las analíticas, el dinero virtual, la computación cuántica y un largo etcétera, que lógicamente cada mes, cada año que pasa, se nos vienen acumulando nuevas evidencias, nuevas situaciones, nuevos inventos que van afectando a todo nuestro hacer y a todo nuestro vivir. Nada más que podríamos recordar, si miramos, echamos la vista atrás, 25 años atrás, 10 años, y a veces diríamos 5 años atrás, porque la rapidez de la evolución ciertamente va tapando etapas, va superando etapas, cómo escuchábamos música, nos informábamos, cómo tomábamos fotos, cómo almacenábamos información, cómo nos comunicábamos, veíamos películas, reservábamos viajes, cómo comprábamos, cómo trabajábamos hace años atrás, ciertamente de manera muy diferente a como lo hacemos ahora. Además de estos bruscos cambios que se vienen sucediendo en nuestra sociedad, realmente me gusta hacer mención a esta modernidad líquida, a esta sociedad líquida de la que nos habla Bauman. Según él, los conocimientos, las ideas, los saberes son actualmente muy accesibles, prácticamente a golpe de clic, son cercanos, son inmediatos, pero a la vez muy poco sólidos, muy inestables, muy inciertos, y esto genera que se nos escapen, que se nos resbalen, como si fuese realmente una situación líquida. Antes, cada pregunta solía tener una respuesta sólida y probablemente única, y esa respuesta provenía generalmente del docente, de los libros, o aquello de que lo leí en el periódico o lo he visto en la televisión. ¿Qué sucede ahora? Pues que una pregunta genera muchas respuestas. Y esto nos hace que nuestros marcos de referencia, que antes eran tan sólidos, se conviertan en muy débiles. Y esto nos genera dudas, vacilaciones, incertidumbres.
Esta modernidad líquida yo la quiero comparar con estas siglas VUCA. Estas siglas, estos entornos VUCA se generaron al final de la Guerra Fría y sobre todo en la década de los 90 se puso muy de moda. Estos son siglas que hacen referencia a este entorno que es tan volátil, tan incierto, imprevisible, inseguro, tan complejo, con multiplicidad de factores y causas que generan situaciones, que generan resultados, tan ambiguo, tanta imprecisión, vaguedad, tantos significados, tanta en realidad confusión que nos generan estos entornos VUCA. Vamos a dar un paso más. ¿Qué sucede ante esta situación de esta sociedad digital, ante estos cambios bruscos, ante estas disrupciones que se vienen generando? ¿Qué sucede en el mundo laboral, en el mundo del trabajo? Pues las profesiones en la era digital, la realidad que lo vemos en nuestro entorno, aparecen, se transforman, puestos de trabajo que están requiriendo en general habilidades digitales. Otros puestos desaparecen y son sustituidos por robots. Esto no quiere decir que los humanos desaparezcamos en el mundo laboral. Sin embargo, se está exigiendo a esos humanos, se nos está exigiendo que nos podamos dedicar a tareas de otro valor. Existe una gran permeabilidad. Los tecnólogos se introducen, penetran en otras profesiones, colaboran en otras profesiones. Existe en el trabajo una colaboración interprofesional con profesiones mixtas. El mercado laboral es de trabajos sucesivos, no son trabajos para toda la vida. Por eso se exige una formación continua, un reciclaje, un perfeccionamiento. Y esto no es solo un nicho que podríamos pensar para ingenieros, para informáticos. Otras profesiones son necesarias. Hace falta profesiones del ámbito humanista, hacen falta lingüísticas, hacen falta filósofos. Cierto, en esta sociedad tan tecnologizada hacen falta también humanistas. Esto no debemos olvidarnos en nuestro ámbito como educadores, como formadores, como pedagogos, como responsables de alguna manera de formación, de formar a las generaciones futuras. Más realidades aún. Hoy el título no es garantía de casi nada. Es importante obtener un título universitario, vamos a suponer. Va a ser importante, ya lo es, las competencias adquiridas. En realidad por lo que nos van a contratar en el mundo del trabajo. La formación no reglada, y también la reglada, es cada vez más accesible prácticamente a golpe de clic. Los trabajos que más se demandan en finales de la segunda década del siglo XX no existían en 2005 y ciertamente van a ser muy diferentes o van a ser otros pues en 2025, dentro de unos años. ¿Qué profesiones nos podemos plantear los educadores habrá dentro de 10 o 20 años? Volvemos a los entornos VUCA, a las incertidumbres. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo conocemos hasta dónde? Ya viendo que llegamos a la responsabilidad de educar a esas generaciones que se van a desenvolver dentro de unos años, contamos con que los organismos internacionales vienen reiterando documento tras documento que hace falta integrar las tecnologías dentro del sistema educativo, en la formación y el perfeccionamiento de los recursos humanos. Pero, ciertamente, tantos cambios, una sociedad de tantos cambios, de cambios permanentes, la realidad es que están haciendo tambalear principios educativos que antes nos parecían tan sólidos, tan consolidados, que servían realmente durante siglos, y al menos sobre todo durante las últimas décadas, nos sirvieron para los procesos educativos de calidad. Hoy, la falta de solidez de algunos nuevos, lo pongo entre comillas, que se están generando en las redes constantemente como nuevos principios, soportes teóricos educativos, están haciendo quebrar la pedagogía. No existen o son muy poco consistentes las creencias, las certezas, esos referentes y modelos que nos hacían sentirnos seguros en las aulas, en nuestros textos, en la relación educativa, en definitiva. Claro, a la hora de educar en estas situaciones,
nos podríamos preguntar, de hecho nos estamos preguntando, las instituciones se preguntan, el sistema se pregunta, ¿educar? ¿Para qué mundo? ¿Para qué realidad? ¿Para qué sociedad? ¿Qué actitudes? ¿Qué hábitos? ¿Qué conocimientos? ¿Qué compromisos y valores? ¿Qué jerarquía de esos valores? Si todo realmente es tan cambiante, y además de que todo es cambiante, la realidad es cambiante, a esos niños, a esos adolescentes, a esos jóvenes que tenemos en nuestras aulas, los tenemos que ver también, porque lo son, de manera muy diferente. Estudiantes de la sociedad digital que viven parte de su vida en línea, que en la red es donde establecen las relaciones, que son relaciones de intereses más que relaciones de espacio, como eran antes, en la relación presencial, que se generaba en los patios, en las plazas. Hoy las relaciones se basan en intereses y se generan en la red. Les cuesta a estos estudiantes distinguir entre lo real y lo virtual. Esto genera un peligro, que nosotros como educadores debemos ser conscientes de ello. Pertenecen a varias comunidades virtuales, demandan una información que sea ágil e inmediata, a golpe de clic en realidad. Gustan de hacer varias tareas a la vez. Los gráficos, lo audiovisual, acceden mejor a ese lenguaje que al lenguaje textual. Entienden muy bien los hipertextos, gustan de aprender jugando todo lo que está en el entorno de la gamificación y también gustan de compartir la identidad digital, con lo que ello supone también de peligro y que nosotros los educadores debemos ser conscientes de ello. Ante el impacto de estas realidades, de estas transformaciones tan radicales, parece que en la educación habrá que considerar estos cambios. Parece que se hace necesario cambiar la forma de pensar la educación, la forma de hacer la educación. ¿Cómo podríamos llegar a esta forma diferente de hacer y de pensar la educación? Pues me atrevo a lanzarles unas competencias que considero que hoy, en esta sociedad de cambio, en esta sociedad digital, serían necesarias. Idiomas, competencias sobre pensamiento crítico, sobre la inteligencia emocional y la inteligencia social, competencias donde los estudiantes, los ciudadanos, sean capaces de adaptarse al cambio que se está viviendo ahora, y sobre todo a ese cambio para el que les tenemos que preparar, porque se van a desenvolver en una sociedad de dentro de 5, de 10 o de 15 años, que aporten soluciones en entornos diferentes, que de alguna manera se convenzan de que se hace necesaria una educación, una formación permanente, recurrente, constante. Unas competencias para que se lleguen a desarrollar procesos cognitivos superiores, no meras rutinas, no meras habilidades psicomotrices, aunque también sean necesarias. Ser creativos, ser innovadores, ser imaginativos para poder dar solución a los problemas que la realidad les va a presentar. Una competencia en torno a la multidisciplinariedad, esa capacidad para la transversalidad del conocimiento. Esa duda que le podemos presentar a Google y que Google nos ofrece multitud de respuestas que provienen de distintos ámbitos, de distintas ramas del saber. Esa posibilidad de transversalidad, de multidisciplinaridad, de visiones distintas de una realidad, de un concepto, de una idea. Capacidad para eso, competencia para eso. Y les pongo en rojo las que de alguna manera están más relacionadas con el tema también de la presentación, que habla del mundo digital, más relacionadas con esta realidad digital. La integración de las lógicas digitales, del pensamiento computacional, integración de esas herramientas, de esas redes digitales para la comunicación. Que se hagan acreedores de una cultura digital y que tengan capacidad. Esta competencia es fundamental hoy día para que concluyan en el saber discernir. Al igual que se hace necesaria esa alfabetización ordinaria, la alfabetización audiovisual, la alfabetización digital ahora, para explorar, buscar, seleccionar, procesar, compartir, almacenar, producir,
decidir en definitiva, capacidad para gestionar el conocimiento en red de forma colaborativa. Las posibilidades que las redes digitales nos ofrecen para la colaboración, para la socialización, para la toma de decisiones en común es importante, y hoy un ciudadano, un estudiante que nosotros formamos en nuestras aulas reales o virtuales, ha de contar con esa competencia de gestionar el conocimiento en red. Dominio de los grandes datos, la minería de datos, las analíticas. Hoy esto se nos está presentando en cualquier ámbito de la vida. También en nuestro ámbito de la educación, las analíticas de aprendizaje. Pero las analíticas hoy son una realidad. El marketing digital es una realidad. ¿Qué les voy a decir a ustedes? En el mundo del deporte mismamente se están hoy llevando a cabo los equipos de fútbol, que quizás serán muchos los aficionados al fútbol de los que me puedan estar escuchando. Trabajan con el Big Data, con los datos de cómo funciona este equipo, de cómo funciona determinado jugador, cuántos pases, cuánto corre, en qué jugadas, en qué espacio, en qué área del campo se mueve más, se mueve menos. Las posibilidades hoy que nos brinda el Big Data, quiero decirles que esto hay que considerarlo y que a los ciudadanos, a los estudiantes, los tenemos que formar para esa realidad futura, y los grandes datos van a ser necesarios para cualquier profesión en la que se vayan a desenvolver. Luego, finalmente, naturalmente no podemos prescindir de competencias que generen, que conformen actitudes éticas, ese compromiso social que esté de acuerdo con los derechos humanos, con los derechos de la democracia. Si damos un paso más, diríamos, cómo formar a estos estudiantes, a estos niños, adolescentes y jóvenes que están integrados dentro del sistema educativo en cualesquiera de los niveles. ¿Qué enfoque de aprendizaje hoy en ese pensar y hacer de manera diferente la educación? Un aprendizaje que sea abierto, activo, flexible. Pongo en rojo aquellos que se acercan más a lo que es la necesidad de esa realidad digital integrada en el hacer educativo. En lo que no está en rojo, también las tecnologías digitales hacen su apuesta por profundizar en esos enfoques de aprendizaje. Aprendizajes interactivos, social, colaborativo, aprendizaje siempre pensando en la comunidad, en el entorno, un aprendizaje que sea motivador. Si no existe motivación, no puede haber aprendizaje, y esto los docentes lo debemos tener muy presente. Un aprendizaje que genere, que fomente ese pensamiento crítico, pensado para la crítica, para el debate, para la argumentación, que se base en esa lógica digital, en la lógica computacional, que sea innovador y creativo, sea un aprendizaje conectado. El conectivismo, saben ustedes, como corriente, que hoy con las redes sociales se ha puesto también bastante de moda, lo que suponen los aprendizajes conectados, la conexión de unos con otros. Podríamos hablar de la funcionalidad o de la significatividad, aquello de basar unos aprendizajes de ahora en aprendizajes anteriores, en aprendizajes ya consolidados, la conexión de realidades, la conexión de distintos estímulos pueden hacer un aprendizaje aún más valioso. Un aprendizaje personalizado, adaptado o adaptativo. El aprendizaje personalizado fue también una corriente que, qué sé yo, en las décadas de los años 70, 80 del siglo pasado tuvieron mucha fuerza. Trataba de integrar la individualización con la socialización como elementos fundamentales, principios pedagógicos básicos. Y esa individualización y socialización, de alguna manera, tenían que mirar a la persona. Por eso se llegaba a hablar de la personalización del aprendizaje, aprendizaje personalizado. Hoy día se está hablando mucho del aprendizaje personalizado, pero tendente efectivamente a mirar a esa persona individual, adaptar todos los recursos educativos a esa persona, a ese grupo. Y ello generalmente se viene haciendo, ya les he mencionado antes, a través de las analíticas de aprendizaje. Esas analíticas en la red, que en la red se generan cantidad de datos, cantidad de registros, cantidad de evidencias, que manejándolas adecuadamente pueden llevarnos a personalizar el aprendizaje, a detectar las necesidades de un estudiante, de un grupo, de forma mucho más ajustada. Un aprendizaje cruzado
que tenga mucho que ver con tanto los aprendizajes formales como los no formales, como los informales. Aprendizaje multidisciplinar, ya lo refería antes. Un aprendizaje omnicanal, que no nos cortemos ante las posibilidades de canales distintos mediante los cuales podemos hacer llegar la enseñanza y los estudiantes pueden llegar a aprender, sea de forma presencial, sea de forma virtual, sea a través de texto, a través de audios, de vídeos, de hipertexto. Un aprendizaje enfocado a la resolución de problemas y pensando aprendizaje que el estudiante pueda llegar a descubrir, a construir su propio aprendizaje. Un aprendizaje que les anime a argumentar, a debatir en comunidad, en grupos, para llegar a soluciones. Un aprendizaje que de alguna manera les haga ver la necesidad de un aprender a aprender permanente, siempre. Un aprendizaje adaptado al progreso y a las incertidumbres de esos entornos VUCA a los que antes nos referíamos, a esa volatilidad, a esas incertidumbres, a esa complejidad, a esa ambigüedad, para una cultura digital, que es en la que hoy, nos guste o no, estamos inmersos, y naturalmente pongo en mayúscula los dos recuadros finales, sí, un aprendizaje que fomente la inteligencia social, el mundo de los valores, la jerarquía de valores, la justicia, en definitiva, la equidad, son elementos sustanciales. Y termino porque esto pueden resultar a veces fuegos de artificio. Cuando se habla o nos detenemos en alguno de los cuadros que les he estado a ustedes, que tienen ustedes en la pantalla, puede quedarse en fuegos de artificios y mucho bla, bla, bla. Evidentemente todos los aprendizajes, toda esta serie, podríamos agregar algunos más, tienen que basarse en contenidos potentes. No se puede aprender desde la nada. Hacen falta contenidos potentes, no lo olvidemos, porque a veces ese recuadro final se olvida. Aprender el qué. El cómo quizás no podríamos tener claro con ese cuadro. Hacia eso tendríamos que ir, pero hacen falta contenidos desde todos los ámbitos o del ámbito en concreto en el que queremos formar. No olvidemos esto. Miren, ya termino. Los cambios tecnológicos, los cambios sociales, los cambios ambientales están haciendo que el futuro del trabajo sea diferente. El presente del trabajo es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para trabajos que aún no existen, con herramientas que no se han desarrollado para resolver problemas que aún no están planteados. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, que nos formamos en otra época, mucho anterior, que nos formamos de otra manera, con una pedagogía diferente, con unas metodologías y recursos diferentes. El problema es agudo y por ello de alguna manera tenemos que luchar, que pelear por ser conscientes de esta realidad. En fin, no olvidemos que en gran parte el futuro, la calidad de ese trabajo al que me refería en la diapositiva anterior, va a depender, como siempre, del aprendizaje, de la educación, de nosotros, de ustedes, de yo mismo, de los docentes. Y por supuesto doy respuesta a la pregunta con la que abría esta presentación. Sí, lo digital y el cambio también en la educación. Hoy ya no es una sugerencia, hoy ya es una necesidad. Ha sido todo. Muchas gracias, amigos.